Daniel, muchísimas gracias por haber querido venir al Rincón de Espe. Sé que nos conocemos hace mucho y que compartimos muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista de la ideología liberal, pero para mí es un grandísimo honor que hayas aceptado venir. Bueno, y antes de hacerte ninguna pregunta, yo quiero que los espectadores sepan algo que para mí siempre me ha impresionado. Y es que Daniel Lacalle es la quinta generación de Lacalles. Entonces, su padre, miembro del Partido Comunista de España, su abuelo, ministro del ejército de Franco, o de la guerra o del aire de Franco. Y ahí hay una anécdota, que no, la policía fue a buscar a su padre, que tendría tu padre 20 años, ¿no? Sería estudiante universitario, por ahí. Sí. Le va a buscar a donde vivía, que era en el Ministerio del Aire. Lo detienen, se lo lleva por ser comunista, y entonces inmediatamente su abuelo va a ver a Franco a las 6 de la mañana, lo está esperando a Franco y le dice, ¿cómo se diría entonces? ¿No? Excelencia, vengo a presentar la dimisión porque me he fallado en lo más importante, y por lo visto Franco le dijo algo así como, no se preocupe, Lacalle, es corrientísimo. Lacalle, no te preocupes, mi hermano... Sí. Eso es tipiquísimo. Eso es tipiquísimo. Sí, fíjate. Dice, cuando son jóvenes, sí. Cuando son jóvenes, decía, ¿no? Bien, total, que tenemos que remontarnos, no al abuelo, sino al bisabuelo, que se llamaba Tirso, creo, ¿no? Para encontrar en esta familia un liberal. Bueno, sí. Es del que yo creo que Daniel es del que, bueno... Bebe, sí. Efectivamente, mira, ¿sabes lo que pasa? Lo maravilloso que yo siempre le agradeceré tanto a mi abuelo como a mi padre es a nosotros se nos ha educado en la libertad de pensamiento y sobre todo en el pensamiento crítico, que es algo que es tan poco frecuente ahora mismo, ¿no? Y yo siempre digo que mi padre y mi abuelo son el ejemplo de... ¿Es verdad? Son el ejemplo de lo que fue el espíritu de la transición. Pues mi padre y mi abuelo se adoraban, ¿sabes? Y que en paz descanse los dos, estarán juntos ahora. Yo le conocí a tu padre. En una presentación de un libro tuyo que yo hice, sí. Estaba tu padre. Efectivamente. Tu madre vive. Mi madre vive. Y yo siempre digo eso, que eran el espíritu de la transición, dos personas que desde posiciones ideológicas claramente opuestas, pues no solamente tenían como objetivo que fuese mejor su país, sino que además se llevaban maravillosamente y sobre todo que eran increíblemente respetuosos en cuanto a lo que es un debate, pues que hoy en día parece imposible tener, pero es que esos debates tranquilos sobre cosas que son incluso opuestas, los hemos tenido en mi familia y en mi casa con mi padre pues muchísimas veces. Evidentemente, claro. Porque eran patriotas, como claro. Lo eres tú y lo era tu bisabuelo. Y sobre todo, y mi padre sobre todo, por ejemplo, no era un sectario, mi padre fue la primera persona que me dijo aquella frase, no la primera, fue la persona que me dijo aquella frase de que la izquierda había abandonado completamente los intereses de agricultores, clase media, obreros y ganaderos para dedicarse a difundir los intereses de los multibillonarios. Sí. Y eso me dejó a mí muy, muy sorprendido. ¿Lo dijo tu padre? Eso me lo dijo mi padre. Yo creo que es verdad, para ser comunista ahora hay que ser muy rico. Bueno, es que efectivamente él, que era una persona que sí le preocupaban de verdad los parados, escribió muchos libros sobre el paro, etcétera, que sí le preocupaba mucho, claro, pues estaría absolutamente indignado ante la política de maquillaje del desempleo que se está llevando a cabo ahora con la denominación de fijos discontinuos a los contratos de obra y servicio, ¿no? Él, que escribió tanto sobre la precariedad, estaba, porque lo discutimos en su momento, estaba completamente indignado con las políticas que lleva siempre, desde México hasta España, la izquierda, cuyo objetivo no es mejorar las condiciones de los ciudadanos, sino disfrazar las estadísticas, que es lo que vivimos ahora.
Sí, sí, el otro día me hiciste un comentario sobre esto, que había más gente cobrando el subsidio de paro que personas apuntadas en el paro. En 9 regiones, en 9 regiones, En 9 regiones en 9 provincias, españolas. O sea, en 9 provincias. O sea, es esa evidencia. Ya de entrada, a alguien que de verdad le preocupa las condiciones de los trabajadores, luego puedes discutir si los métodos que defiende, como era el caso que discutíamos mi padre y yo, pero mi padre y yo estábamos mucho más de acuerdo en muchas cosas, ¿no?, de las que discutíamos, en algunos de los parámetros de solución, no, pero vamos, no el fracaso, sino la demolición de ese castillo de naipes que era la Unión Soviética y esa visión tan edulcorada sobre la Unión Soviética es uno de los factores claramente que a muchos intelectuales de izquierda les aparta de lo que es el día a día de la política, claro. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que más puede interesar a nuestros espectadores es algo en lo que Daniel y yo estamos de acuerdo, pero que tenemos a media España en contra. Por ejemplo, que es nuestra admiración por Milei y nuestra admiración, exceptuando los modales, por el presidente Trump. Claro. Haz una defensa, por favor, encendida de ambos. Mira, cuando yo hablo con la gente sobre el presidente Milei, sobre el presidente Trump y lo que están haciendo, la inmensa mayoría está de acuerdo con las acciones y con los objetivos. Y le molestan las formas. Ay, es que las formas. No, es que claro, es que Milei, oiga, las formas. No, mira, Milei no hubiera ganado las elecciones. A mí me molesta. Si hubiera hablado con normalidad. Pero por otro lado, a mí me molestan las formas de algunos líderes de la Unión Europea que con ese tono melifluo y además como condescendiente, perdona vidas, paternalista y condescendiente, lo que van es inexorablemente destruyendo a todo eso, poniendo la energía más cara, haciendo imposible comprarse un coche nuevo. El mío ya tiene 14 años. Todas esas regulaciones que han hecho, bueno, ya yo como ganadera y agricultora consorte te puedo decir que eso ya es terrorífico. Entonces, que no te gustan las formas, pues lo entiendo, pero también sin esas formas luego resulta que no se llevan a cabo resultados. Es decir, es verdad que el presidente Trump tiene una forma de ser, como empresario que es la de dar con el puño en la mesa y forzar una negociación. ¿Que te molesta? Bueno, a mí me molesta, por ejemplo, que nos impongan desde entes que nadie ha elegido, ¿no? Exacto. Yo recuerdo pues haber ido al foro de Davos, ¿no?, y escuchar, porque lo que nosotros decimos, ¿cómo que usted? Pero usted opinará, que tiene todo el derecho a opinar, pero usted no está elegido por nadie para decidir el futuro de los países. Pues fíjate, en la Unión Europea, ayer pasaba yo por la calle Velázquez y había una manifestación de pescadores, porque la Unión Europea, después de decirles que no podían pescar más que 20 y no sé cuántos días, una cosa ridícula, ahora ha tragado por 143, pero eso sí, 143 días de los 365 son los únicos que pueden trabajar los pescadores, pero ahora les ha puesto una regulación que todo lo que pesquen, cada una de las modalidades de pesca que utilicen, los kilos, etcétera, todo lo tienen que comunicar estando en el barco ellos antes de llegar a puerto. Claro. Y entonces estos han explicado, oiga, pero usted sabe cómo está el barco, que nosotros tenemos que hacer. Bueno, pues es que pero ¿por qué tienen que regular eso? ¿Pero por qué no nos dejan en paz? Mira, el burócrata siempre piensa que los problemas se solucionan con más burocracia. Y más intervención. Y más regulación. Eso es. Y cuando ve que no funciona, piensa que es porque no ha habido suficiente. Exacto, claro. exacto. Entonces ya decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y exige baja por maternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con el presidente Trump nos hemos despertado de un montón de cosas, y con el presidente Milei también, de un montón de cosas que nos habían llevado a la autocensura. Una de las mayores aberraciones del wokismo es esa,
la de forzar la autocensura, el número de veces que cualquier persona de ustedes que nos está viendo ahora se habrá planteado a lo largo de una semana, mejor me callo por si acaso, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente salen unos líderes que no solamente no se callan, sino que además dicen las cosas que el sentido común muestran, que el Estado no es la solución, sino que es parte del problema, que la iniciativa privada es la que crea riqueza, que disparar la inmigración ilegal es negativo para la economía, para la sociedad y para la soberanía. Que solo hay dos sexos, como ha dicho Trump, y que no pueden ir los que se perciben como mujeres a los campeonatos Fíjate una cosa que deportivos de mujeres. que ocurrió en un hearing, en una sesión en el Congreso de los Diputados en Estados Unidos. Le preguntaron a una médico si los hombres pueden tener hijos. Lo he visto. Lo has visto ese y vídeo. contestó 8 veces para no contestar. Eso sí. viene de una imposición, de una neo-inquisición. Porque si dices lo que está prohibido por la nueva religión woke que practican, te cancelan. Claro. Entonces, porque todas las universidades, o muchas de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, se han vuelto woke. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa neo-inquisición que ha ido imponiendo la censura, que ha ido imponiendo esa censura y un pensamiento único que además es aleatorio con el objetivo de ir cancelando a la gente y que va generando, pues aparecen estos líderes, ¿no?, que resulta que dicen lo que todo el mundo piensa. Exacto. Que resulta que dicen lo que todo el mundo piensa y que encima han tenido razón, porque todos recordamos cuando el presidente Trump le dijo a la delegación alemana que estaban locos cerrando las nucleares, que les iba a llevar a depender mucho más de Rusia y a un desastre económico. Hoy todo el mundo le da la razón. Y fíjate qué cosas, ¿no? Pasa el tiempo y aquello que te decían que era antieuropeo, antidemocrático, que eras un extremista, etcétera, resulta que ahora... Por ejemplo, pon un ejemplo de... Hombre, yo creo que, yo he recibido todo tipo de ataques por hablar sobre la energía nuclear, por hablar sobre la inmigración ilegal, por decir la evidencia empírica de que la inmigración ilegal no paga ni las pensiones, ni te soluciona los problemas sociales, ni te soluciona los problemas económicos. Somos un país que hemos sido inmigrantes, pero hemos ido legalmente a Alemania, a Suiza, a América, a Inglaterra, pero legalmente, sin hablar el idioma. Por eso esa neoreligión, esa neoinquisición te tiene que crear palabras diferentes, ¿no? Ya no son inmigrantes, son migrantes. No, migrantes son los Rolling Stones, que van por todos lados, van y vienen, Inmigrantes, que van a un sitio, primero, e ilegales, porque es muy importante, porque cuando dices, es que usted está en contra de la migración, ¿cómo voy a estar en contra de la migración si yo soy inmigrante? ¿Entiendes? ¿Sabes? Lo que no soy inmigrante ilegal. Y ningún español, cuando te dicen, ¿cómo puede usted hablar de la inmigración cuando nosotros somos un país de inmigrantes? Sí, pero no, de inmigrantes legales. Pero lo que tendríamos que hacer es poner en los consulados y en las embajadas de aquellos países en los que viene más inmigración ilegal una posibilidad de hacerlo legalmente. Si aquí se necesitan camareros, se necesita mucha gente. Pero lo más importante es que eso no lo tiene que decidir los gobiernos, eso lo tiene que decidir la evidencia empírica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inmigración ilegal no es una fatalidad ni es una casualidad, es una política. Es una política que han llevado muy evidentemente desde Canadá, Trudeau, en Reino Unido, y da igual la adscripción ideológica del partido, etcétera, y el Partido Demócrata con un objetivo. Pero bueno, la adscripción ideológica casualmente... ¿no? Siempre cae por el mismo lado. Siempre cae del mismo lado. Pero también ha habido, digamos, algunos autodenominados incluso se ponen la palabra liberal. Pero es que liberal en los Estados Unidos es lo contrario. Claro, tú sabes aquello que decía, es que a mí me dijeron una vez, estos del consenso plañidero, ¿no? Me decían, es que usted ha puesto en dificultad la posibilidad de crear un modelo liberal europeo. Y yo le decía, liberal europeo significa socialista. Claro. Claro, es que
Te he retuiteado yo. Hoy has dicho algo así como el socialismo no deja de fracasar o algo así, ¿no? Bueno, eso, Sí. ahora te dicen, no, es que el socialismo fracasa por los bloqueos Sí. y porque le quitan el petróleo. El socialismo Has dicho ni con petróleo gratis. ni con petróleo gratis Sí. funciona. El socialismo no ha funcionado nunca ni con petróleo gratis. Tú piensas que te dicen que es que Cuba, cómo sufre, no sé qué, no sé cuánto. Cuba es la economía más subvencionada del mundo. Era una de las primeras economías del mundo, antes de que llegara Fidel Castro. Le regalan petróleo, 50.000 barriles al día de Venezuela y otros 50 y tantos de México, regalado, ¿ok? Y la economía está en el desastre más absoluto, con tratados comerciales con China, con Rusia, con la India, con la Unión Europea, con todas las grandes economías. Es decir, tendría que ser, pues imagínate, claro, por eso lo que demuestra es la profunda inmoralidad del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo no hay que criticarlo desde el punto de vista exclusivamente económico también, sino desde el punto de vista moral. El socialismo siempre fracasa porque es un sistema basado en el robo En la envidia. y en la envidia. En el robo y en la envidia. Y la propaganda. Entonces, al Eso sí, la propaganda son maestros. ¿Sí? Hombre, eso claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque, fíjate, eso también lo decía mi padre, porque la izquierda no funciona como un debate entre visiones diferentes, sino que funciona como una secta, ¿no? Tú hablas con una persona que es muy defensora de los derechos de las mujeres y a la vez te tiene que defender a una teocracia como la de Irán, donde se ejecuta a las mujeres y donde se ejecuta a homosexuales. Y entonces, es que depende no de qué hacen, sino de quién es el que lo depende hace. del concepto más importante para la izquierda, que no existe en la derecha, que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto es muy importante, es una gran diferencia. En la derecha no existe eso. En la derecha siempre se está peleando todo el mundo por las diferencias, por 2 grados de separación, porque es que tú eres más liberal y otro no es liberal, poniéndose etiquetas. En la izquierda occidental, que al darse cuenta del fracaso del comunismo y la caída del muro, entonces se reúne en el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todo esto. Cambia, ya no es el obrero contra el empresario, ahora son los colectivos. Es progresismo y es dividir a la sociedad en colectivos cada vez más pequeños y cooptar todos los diferentes elementos de distintas, pues causas que todos defendemos, pero que las cooptan ellos. No, el respeto al medio ambiente solamente lo defienden ellos, pero curiosamente cuando gobiernan son los que menos respetan el medio ambiente. Bueno, hay que ver lo que fue cuando se cayó el muro y vimos lo que había pasado. No hace falta irse tan lejos. No hace falta irse tan lejos. El otro día, uno de los miembros de uno de los partidos de ultraizquierda españoles, que es de la parte de esa coalición, que es Verde, estaba tuiteando sobre el régimen de Chávez, el chavismo, como las maravillas que tenía y todo eso, etc. Y yo decía, este es el del medio ambiente. Dese un paseíto por el lago de Maracaibo y vea lo que ha hecho con el medio ambiente el chavismo. Pero como para la izquierda lo importante no es el progreso, sino el control. Entonces, una vez que entiendes que la izquierda lo que busca es el control y no el progreso, entonces entiendes por qué esas contradicciones que parecen aparentemente tan divertidas tienen una lógica aplastante, que es la de unirse, como está ocurriendo en España. Tienes a la ultraizquierda unida con lo que el propio Pedro Sánchez llamaba la ultraderecha xenófoba de Junts pel Cat, ¿no? Es decir, es una cosa que... Bueno, pero es que yo estaba en un programa de televisión el otro día hablando de Irán, sí. Y estaba Pablo Echenique en concreto, y dijo que es que los ayatolas lo que son es la ultraderecha. ¿Cómo no me doy cuenta yo? ¿Por qué? Hombre, claro, son la ultraderecha. Sí. Casualmente, fíjate qué casualidad, eso lo sacó, creo que fue la presentadora de televisión española, no me acuerdo cómo se llama, que decidió, Inchaurrondo. Como ya no, la narrativa no funciona, vamos a pasarlos a ultraderecha. Vamos a ver.
El régimen de los ayatolá ha financiado a todas las dictaduras comunistas, a todos los regímenes socialistas, a todos los partidos de ultraizquierda, incluido, y tienes vídeos en los que Pablo Iglesias explica... Dice que él tiene que cabalgar las contradicciones. Y creo que a sus presentadoras las ponía un imperdible para que no enseñaran demasiado. No, y por supuesto el velo. Y por supuesto no, el velo. En su no les ponía velo. En Hispan TV sí. ¿Ah, en sí? Hispan, en aquella cadena, que no sé si todavía existe, las presentadoras también, las españolas... ¿Ah, sí? Claro, o sea, yo aquí... es que no llega a ver esa cadena. Pero vamos, mira, si la evidencia empírica... Además es que es muy sencillo, mira. El socialismo es el sistema de... destrucción de la iniciativa empresarial privada por parte de un colectivo represor. Eso es el socialismo. Pues hay socialistas de derechas también. Si tú miras lo que hace, lo que ha hecho la dictadura del régimen de los ayatolás, es una política completamente socialista, la destrucción de la moneda. La destrucción de la moneda no es algo que se haga... con el Shah no existía. Claro, ¿y por qué los regímenes comunistas siempre tienen hiperinflación y destruyen el poder adquisitivo de la moneda hasta empobrecer a todo el mundo? Porque les interesan los pobres, pero si Chávez lo dijo. La manera... Es que si tenemos clase media y se hacen ricos no nos votan. Pero claro, si porque necesitas una clase dependiente rehén. Y esto lo dijo el propio... yo no estoy seguro si fue él, pero creo que lo dijo el propio asesor económico, el gurú de Maduro, que decía, claro, expropiar la riqueza de un país es muy difícil y te puedes ir a arbitrajes y todo eso, pero destruir la moneda hace lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa a la vez? Tú piensa por un momento, ¿cómo puede tener una depresión económica e hiperinflación un país como Irán, que exporta 1,5 millones de barriles al día a China todos los días y que tiene todo el apoyo financiero, económico y China le paga, y político y de China y de Rusia? Y no solamente de China y de Rusia, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede estar en depresión económica e hiperinflación? Porque es un sistema de robo, expolio, represión y enriquecimiento. Y mucho de los líderes políticos, claro. Es que son los ayatolás, son ricos. No ricos, no, el concepto no es rico. Rico, megamillonarios. Como nosotros conocemos rico, ¿ah, sí? Esperanza, lo que nosotros conocemos, los ricos, conocemos alguno, que conocemos algunos, sí. ¿De acuerdo? Lo que nosotros conocemos por esos no son ricos. No. O sea, al señor Maduro le han congelado 700 millones de dólares de activos. 700 millones de dólares, con una fortuna estimada de 3.800 millones. Es decir, 3.800. Toda esta gente que habla sí. de hay que ver a Mancio Ortega, que se ha hecho rico creando empleo, creando riqueza y creando bienestar. Llevando el nombre de España por el mundo, claro. Y llevando el nombre de España por el mundo. Toda esta gente, unos señores que se han hecho multimillonarios robando a su pueblo, son a los que defienden, ¿no? Sí, oye, ayer, me parece, en Davos ha dicho Trump que los venezolanos van a recibir mucho más dinero, les va a ir muchísimo mejor que con él vendiendo el petróleo, que van a ganar más en meses de que él venda el petróleo que con los últimos 20 años. Te hago el cálculo, bien sencillo. Sí. Mira, Venezuela producía 3,5 millones de barriles al día. Con el desastre de politización y de robo y expolio que ha llevado a cabo el chavismo, ahora ha caído aproximadamente, no llega al 1 millón de barriles al día. Pero es que de ese 1 millón de barriles al día, entre lo que le regalan a Cuba para mantener a las avispas negras y todo eso tal, entre lo que le regalan a Cuba, lo que le regalan a Irán, lo que le regalan a Rusia y lo que le regalan a China, al ciudadano de Venezuela no le llega nada. Bueno, y lo que roban los... Eso es lo primero, magnates. eso es el top line, eso va por arriba, claro. ¿De acuerdo? Yo estoy hablando de a partir del robo chavista. Entonces, en el momento en el que tú en Venezuela instaures un sistema normal de regalías como existe, primero como existía en Venezuela, pero como existe en todos los países petroleros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los ciudadanos de Venezuela van a pasar de recibir miseria y represión a recibir una enorme cantidad de dinero que va a ser
lo que financie los servicios públicos de verdad, ¿no? Los servicios públicos en Venezuela. Bueno, creo que es una broma. Vamos, no es que sea una broma. Oye, yo no quiero que se nos acabe el tiempo Sí. sin que tú expliques a nuestros espectadores por qué es necesario hacer algo en Groenlandia. ¿Por qué es necesario hacer algo en Groenlandia? Lo que dice Trump no es ningún disparate. No, primero, lo que dice Trump es exactamente lo mismo que decía Biden, pero no lo decía de la misma manera. Esto es importante, porque la gente inmediatamente habla Trump, Trump, Trump. ¿Qué es lo que pasa en Groenlandia? Groenlandia tiene frontera con 7 países, todos son de la OTAN, ¿vale? Y el 8º país con el que tiene frontera es Rusia, ¿de acuerdo? Rusia y China son socios estratégicos sin límites. El avance de Rusia y China en Groenlandia no es un debate. Los propios líderes del gobierno chino explican el concepto de lo que se llama la ruta de la seda ártica, ¿vale? ¿Y cuál es la forma de entrada? La forma de entrada es la de siempre, igual que ha hecho con tantos otros países. Primero, construye proyectos megalománicos de infraestructuras que se pagan con deuda que luego no le pueden pagar. Y cuando no le pueden pagar, entonces lo que pide es que le den los recursos naturales y que le den el acceso. Eso China, ¿te refieres? Eso es China, ¿de acuerdo? Que los decenas de barcos y submarinos que hay rodeando alrededor de Groenlandia rusos no están ahí para, es que el otro día lo leí casi me entra la risa, para estudios científicos. Eso es lo que dicen, pero por lo visto lo que hacen es pinchar lateralmente para llegar al suelo de Groenlandia. Rusia, obviamente, es un gran productor de petróleo, produce más de 10 millones de barriles al día y tiene un excepcional conocimiento en cuanto a la perforación. ¿Rusia produce 10 millones de barriles al día? Sí. Y sin embargo tiene que conseguir más petróleo en Venezuela y en Irán. Bueno, no, es que, claro, ¿qué es lo que pasa? Rusia... No te voy a decir que no sea legítimo, pero claro, Rusia ha puesto decenas de miles de millones para financiar al régimen de Chávez y de Maduro y no le pagan, ¿de acuerdo? Y entonces dice, dame petróleo. ¿Sabes? Porque además el petróleo de Venezuela es petróleo pesado, entonces eso me viene mejor para las refinerías. Refinarlo. Sí. Tiene más azufre. Y por lo tanto, bueno, entonces es un trading. Pero bueno, Rusia produce 10 millones de barriles al día. Exporta aproximadamente 4,5 millones, pero Rusia tiene un conocimiento excepcional de la perforación en aguas profundas y en lugares inhóspitos e imposibles, como por ejemplo es Yamal, en Siberia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un montón de líderes del sector energético sabe que Rusia puede perfectamente estar a 7 kilómetros de la frontera con Groenlandia, y como salía en la película, no sé si la has visto, de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood. ¿La has visto? No. Pues la deberíais ver, y los que estáis viendo. Sí. Me bebo tu batido. ¿Dónde dan esas? Es una película, es una gran obra maestra con Daniel Day-Lewis, no sé cómo se llama en España, se llama There Will Be Blood, habrá sangre. Y lo que explica es eso. Entonces, una de las cosas que todo el mundo se teme es que la Unión Rusia, no solamente se lo teme, lo acaba de decir Mark Rutte, lo ha dicho el alto mando danés, etcétera, es que la entrada lenta, silenciosa, inexorable de China con Rusia en Groenlandia, o Dinamarca, Groenlandia y la OTAN hacen algo contundente y bien decisivo, o va a ser inevitable. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo en el sector energético sabe que si los recursos naturales de Groenlandia no los desarrolla de manera seria, respetuosa con el medio ambiente y positiva para los ciudadanos de Groenlandia y de Dinamarca, lo va a hacer Rosneft o cualquiera de sus empresas de Rusia, y lo va a hacer de manera indirecta, porque no es la primera vez que ocurre. Y ¿sabe lo que pasa? En todo el debate económico y político, lo que está ocurriendo ahora es que vivimos un maniqueísmo y una estereotipización, si se puede decir la palabra, un estereotipo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el malo. Es el malo, ¿sabes? Es un horror, Trump está loco. Y China
pasa por ahí. Ah, no, China es maravillosa. China es una cosa, me han mandado hoy, no, es que ha dicho China, que hay que volver a la cooperación. Así hay que volver a la cooperación. ¿Quién es el socio estratégico sin límites firmado, escrito, de Rusia en Ucrania? Vamos a ser un poco realistas, porque estamos viviendo, tú y yo, que lo hemos vivido, yo era un chaval. ¿Tú te acuerdas las ridiculeces que se decían sobre Ronald Reagan y sobre Gorbachev? Bueno. ¿Te acuerdas cuando los medios de comunicación hablaban de la Unión Soviética como cooperación, como si estuviesen por ahí con florecitas, etcétera, etcétera? En el mundo hay que ser consciente de que o llevamos a cabo el desarrollo de nuestras economías con nuestros aliados. Eso no significa que no comerces con y acorde con nuestros principios. Con nuestros principios. O sea, el imperio de la ley. Claro. Bueno, es muy evidente. Sí. O lo haces con tus aliados y luego comercias, claro. Por supuesto que no estoy diciendo que no se comercie, que no haya inversiones con China, no estoy diciendo nada. Pero tener esa visión edulcorada. En resumen, para mi pregunta, sí, que no hay más remedio no hay otra opción que poner pie en pared en Groenlandia. En Groenlandia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, o estás con Estados Unidos o estás regalándole la entrada a Occidente a China y a Rusia. Y el que piense lo contrario no tiene nada más que ir allí, si es que no es tan difícil. Obviamente si no vas con ojeras. ¿No? Con orejeras. Con orejeras. He dicho con ojeras también, alguno que tenga jet lag. En Groenlandia solamente hay dos opciones. La opción que no es válida es la que nos están intentando decir que es la que existía hasta ahora, que es la de la inacción. No es válida porque ya ha metido su interés China con el aeropuerto, el mega aeropuerto que nadie necesitaba en Groenlandia. Ah, es un mega aeropuerto China, yo no lo sabía. Claro, ¿Ah, es sí? que, pero está haciendo un mega aeropuerto que tiene que pagar Groenlandia con unos ingresos fiscales que no tiene. ¿Pero por qué tiene que pagar Groenlandia? Porque sí, claro, porque lo ha pedido, porque si es pero al revés, tendría que pagar China por el terreno que le han dado. Pero la estrategia de China, legítima te diría incluso, en casi todos los países en los que ha entrado con eso que se llama la ruta de la seda, es esa. Hace unas infraestructuras brutales, brutales. Vas a Guinea Ecuatorial y vas pasando, parece aquello a Las Rozas, por unos chalés tremendos donde no vive nadie, etcétera, etcétera. Vas por los países, etcétera, y hacen unas infraestructuras gigantescas y brutales que hacen sus empresas, las empresas chinas, y además, que después cuando toca pagar, hay que no tenemos dinero. Y entonces dice, no se preocupe. China, claro, dice, no se preocupe. ¿Eso que tiene usted debajo del suelo? Ah, petróleo, para mí. Eso que tiene usted debajo del suelo, molibdeno, para mí. Eso que tiene usted debajo del suelo, tierras raras, para mí. Entonces, dice, la opción de decir, bueno, pero eso es lo mismo que hace Estados Unidos, es falso. Porque Estados Unidos nunca ha hecho eso. Lo que hace Estados Unidos es decir, no, vamos a poner un sistema de concesiones en el que efectivamente las empresas privadas y cotizadas, como lo tienen que hacer desde la transparencia absoluta, le dan a ustedes un nivel de ingresos muchísimo mayor y además se desarrollan con mucho mayor respeto al medio ambiente, claro. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo creo que además de ser un sabio en la materia económica, tienes la virtud de explicarlo muy claro y por eso yo creo que va a tener mucho interés este rincón. Muchísimas gracias por estar invitarme. aquí. Gracias. Un placer.